Formulación de las políticas públicas, presentado por Carlos Adolfo Navarro Ortiz, Jaime Luis Pérez Pérez, Carlos Humberto Pacheco Picón, Edinson Daniel García, presentado al docente Álvaro Alexander Cano Vargas, Escuela Superior de Administración Pública, CETAD Ábrego. Asignatura: Políticas Pública Territorial. Formulación de las políticas públicas. Es el momento en el cual las acciones de política se diseñan y estructuran. El objetivo en esta fase del proceso es constituir una opción de política bien estructurada y factible, pero esto requiere que se identifique la relación entre la solución y las causas del problema, a la vez que la opción seleccionada debe ser coherente con la capacidad de gobernar del gobierno a cargo. Este capítulo está estructurado en 6 sesiones, de los cuales a continuación durante el video les hablaremos por cada uno de ellos. Definición de la formulación de las políticas públicas. Es la conclusión del ejercicio analítico sobre el problema y las opciones de política disponibles y aceptables. Se considera que la formulación de las políticas públicas puede ser divididas en 3 momentos: la estructuración del problema, la construcción de una opción de política y el análisis de la factibilidad. Momentos de la formulación de políticas. La constituimos en 2 secciones, la fase y la descripción. En la fase está la estructuración del problema, y en la descripción definir el orden causal que da origen al problema socialmente relevante e identificar los nudos críticos del orden causal. Consecución de una opción de política. Descripción, elaboración de la estrategia de acción que permite el cumplimiento de los fines de la política pública, identificar los agentes implementadores e instrumentos de política pública que se requieren para llevar a cabo la estrategia. Y la fase: análisis de factibilidad. En su descripción, establecer si se cuenta con la capacidad de gobierno suficiente para llevar a cabo la opción de política pública, identificar si la opción de política pública se puede implementar en el arreglo institucional y con la capacidad organizacional existente. Lo anterior implica que durante el proceso de formulación se busca tanto la opción de política como garantizar el marco de gobernanza en la implementación que permita llevar la política pública a un buen término. Estructuración de problemas de política. El enfoque de análisis de políticas públicas es la estructuración de políticas públicas, y ese método de análisis se trata de planificar, organizar y definir las relaciones causales que definen la existencia de un problema. Así, estructurar significa descubrir la organización de las relaciones causales, las causas específicas, su composición, dinámica, extensión y tipo de relación. Un problema bien estructurado crea entonces una definición de un hecho catalogado como problema, que puede convertirse en objeto de un enunciado contingente. No estamos hablando de una solución, estamos hablando de una estructura. Se trata de resolver el problema cuando está claramente identificado y delimitado, cuando todos sus componentes son ciertos, pero esto no es así en las políticas públicas. Cuando se trabaja con problemas públicos, se debe recordar que estos tienen una carga discursiva como resultado del proceso reflexivo de los que configuran. Esto significa que el insumo disponible para entender el objeto político está fragmentado y en muchos casos descrito superficialmente. Por lo tanto, se necesitan intervenciones creativas que puedan adaptarse a estas características, ya la dinámica cambiante del problema. Como podemos evidenciar en la gráfica filtración del problema, vemos un embudo donde está toda la problemática que padece la población. Por consiguiente,
se da un proceso de filtración en lo cual los problemas más relevantes van a la agenda de gobierno, que posteriormente van a una estructuración del problema por naturaleza, por causa, por duración, por dinámica, por actores, por consecuencias, por alcance y por severidad. La siguiente gráfica, características de los problemas, se distribuye en interdependencia, subjetividad, artificialidad y dinamismo. Dentro de la interdependencia, problemas en un área por lo general afectan otras áreas. Por lo tanto, es necesaria una visión histórica del asunto. Muchas veces el problema hace parte de un sistema. En la subjetividad, el problema es la definición particular de una situación problemática. Puede existir distintas definiciones de acuerdo a las posiciones de los actores. En la artificialidad no hay estados sociales naturales, el problema no es resultado de un orden natural, los problemas son construcciones sociales. Y el dinamismo, existen diferentes soluciones del problema a medida que hay múltiples definiciones. La evolución de la situación problemática puede llevar a que cambie el problema. La estructuración puede componerse desde las siguientes tareas. Estructuración del problema. Este puede definirse desde dos componentes, desde la relación entre los componentes y desde la dinámica. En la relación entre los componentes tenemos las causas, las consecuencias y los síntomas. Estas generan las relaciones causales, que a su vez dan lugar a la formación de enunciados de causalidad. Desde el punto de vista de las dinámicas tenemos la duración, los actores, el alcance, el contenido, las características internas, la severidad, las intervenciones fallidas, que dan lugar a la conceptualización del problema, generando así la formación de conceptos de política. Los ejemplos de la tabla 9 son muy útiles para observar no solo la dificultad de plantear el problema como una ausencia de una solución, sino otras características claves al momento de describirlo. En la tabla encontramos la descripción incorrecta y la descripción correcta de las políticas. Ejemplo, existe un déficit de colegios y la descripción correcta de esta sería limitado acceso a la educación por parte de menores en edad escolar. Diagnóstico del problema. Luego de tener identificado el problema, se comienza a hacer un trabajo analítico teniendo como base información recolectada y teorías que expliquen las relaciones causales que se van identificando, generando hipótesis diagnósticas, sustentadas a través de una serie de preguntas de investigación y se clasifican en dos grupos, preguntas de investigación y preguntas para la estructuración del problema. Se pueden llegar a tres clases de hipótesis diagnósticas. En primer lugar tenemos las etiológicas, se trata sobre el origen del problema. En segundo lugar tenemos las sintomáticas, se trata del reconocimiento de los síntomas. Y por último tenemos la contextual, que trata sobre la ubicación del problema, ya sea en el territorio, en una estructura social, en la política, en la historia o en lo cultural. Errores de estructuración. Estos se catalogan como aquellos factores que pueden impedir el desarrollo analítico de la estructuración de un problema público. Estos pueden ser por falta de información o de veracidad de la misma, por tiempo, por prematuras políticas, por rigidez de la estructura organizacional o por un juego de intereses. Definición de prioridades, metas y objetivos. El diseño correcto de las metas y objetivos de una política debe apuntar siempre a la solución clara y coherente del problema, en un momento determinado, concentrándose en los nudos críticos y en la estructura causal del problema. Correspondencia entre propósito y problemas. La realización de la definición de los objetivos y las metas siempre van dirigidos al logro de un objetivo general, el cual da respuesta o da solución al problema, que en este caso va a disminuir los niveles de inseguridad de la ciudad,
En el recuadro blanco representan los problemas, el recuadro gris son los objetivos o soluciones que se van a dar a cada uno de estos problemas. Referente a los objetivos principales y específicos, en esta tabla podemos observar tres pilares fundamentales en el desarrollo de las políticas públicas, las cuales son las características, objetivos principales y objetivos específicos, en donde las características representan dichas particularidades importantes de una política pública. Los objetivos principales representan lo que quiere lograr la política pública y finalmente los objetivos específicos representan el cómo planea lograr su meta la política. La necesidad de tener objetivos generales y específicos radica en un asunto de lenguaje, siendo estos la manera de cómo quienes hacen la política públicas, lo cuales quieren con estas. Los objetivos generales son pues dirigidos a aquellos que no desean profundizar sobre la política pública. A diferencia, son indispensables para los agentes implementadores de las políticas públicas, siendo estos el punto de quiebre entre la problemática y la generación de políticas como solución a dicho problema. Generación y análisis de opciones de políticas. Pues la generación de políticas es una actividad indispensable a la hora de la búsqueda de soluciones. Es por ello que la generación de opciones de políticas públicas es una actividad en la cual se generan hipótesis tentativas sobre cuáles cursos de acción pueden contribuir a la transformación de una situación en específico. Identificación de acciones potenciales. Pues se dice que esto es una actividad que consiste en analizar acciones opcionales para generar un conocimiento que nos permita saber cómo se deben cumplir los objetivos, teniendo en cuenta el grado hasta el cual pueden ser manipulados los elementos que se generan en un problema. Acciones potenciales. Pues para esto se debe tener en cuenta dos pilares fundamentales que son las dimensiones y las preguntas, dentro de la cual pues las dimensiones se debe tener en cuenta el abordaje, el alcance temporal, el alcance potencial, acciones y medios considerados. Y pues en las preguntas se deben estar enmarcadas en lograr obtener información sobre las dimensiones para así lograr identificar acciones potenciales. En base a lo anterior, el plan de acción no solo debe relacionarse con el problema, sino que pues también se debe contener elementos para la coordinación y cooperación de los actores claves durante la implementación. Además de ello, sabemos que los actores son parte de la política, por consiguiente, los elementos deben ser elegidos en base a las características de los actores relevantes para la implementación de una política. Elementos para la identificación de acciones potenciales. Dentro de los elementos se debe tener en cuenta lo siguiente: la claridad de metas, objetivos y prioridades que se van a realizar a partir de la identificación de los nudos críticos del problema. La identificación de actores e instrumentos de política que se realiza a través de la identificación del esquema de gobernanza. La determinación de los elementos potenciales. Estos se realizan a través de la construcción de escenarios a partir de la proyección de diferentes resultados. La identificación de la población objeto y la población sujeto. Esta pues se realiza a través de la identificación de los beneficios que son objeto y además de la población que debe asumir los costos, es decir, el sujeto. Y la indagación de externalidades. Es fundamental observar los impactos generados en el ejercicio de la aplicación de la política pública, siendo la externalidad una de las consecuencias, ya sea negativa o positiva, de esta misma. Instrumentos de política pública.
De acuerdo con el esquema de gobernanza que se vaya a implementar para llevar a cabo las acciones de política pública, el gobierno se inclinará más por unos tipos específicos de instrumentos de política pública que por otros, como se puede evidenciar en la siguiente tabla. Como lo mencionaba anteriormente, en la tabla se ven instrumentos de políticas públicas de carácter impositivo como impuestos, contribuciones, de carácter regulatorio como leyes, acuerdos, decretos, de carácter de propiedades públicas como infraestructura pública y estructura burocrática, de carácter presupuestal como es el presupuesto y la capacidad de deuda, y de carácter de disuasión moral como es el lenguaje y el simbolismo. Ahora veremos la selección de la política pública favorecida. Finalmente, dentro de la etapa de formulación, el proceso de selección de opción de política favorecida debe entenderse como el resultado de la comparación sistemática, es decir, ventajas y desventajas, y de la evaluación crítica de un número de acciones potenciales empacadas en estrategias de políticas que sugieren la existencia de un problema, unos fines y unos medios. Es por ello que el proceso de recomendación no puede ser racional y en su lugar envuelve múltiples lógicas que pueden ser vistas en términos de criterios específicos de decisión. Como lo presenta la siguiente tabla, cada racionalidad aborda una serie de criterios valorativos que deben considerarse para probar la viabilidad de las acciones y de las estrategias como un todo, es decir, unos criterios de factibilidad, y comprobar la bondad de cada una de las estrategias sobre la base de los resultados de política y proyectos. Entre estos criterios para la elaboración de factibilidad de la política tenemos una dimensión que puede ser técnica, económica, legal, social y política, y una serie de criterios y descripciones que les mencionaré a continuación. Dentro de la dimensión técnica existen unos criterios de efectividad, capacidad, técnica y organización, y en una descripción se lleva a cabo lograr el mayor efecto teniendo en cuenta la capacidad técnica, el conocimiento de instrumentos y la organización y gestión del gobierno. Dentro de la dimensión económica hay unos criterios de eficiencia y conveniencia, y en su descripción tenemos la alternativa de garantizar el mayor impacto con el menor costo de oportunidad. Dentro de la dimensión legal tenemos unos criterios de ajuste a la normatividad vigente, los cuales nos dan una descripción de la estrategia que debe estar acorde con los principios básicos del acuerdo más estable y fundamental, es decir, la Constitución. Adicionalmente a ello, debe garantizarse que los procedimientos de acción y los posibles efectos cumplan con el marco legal imperante. En la dimensión social tenemos unos criterios de equidad y receptividad, y en su descripción tenemos que la propuesta debe garantizar el apoyo social necesario, a la vez que descubrir de forma equitativa los esfuerzos e impactos de la política pública. Y por último, en la dimensión política tenemos unos criterios de apoyo político y la legitimidad. Y en su descripción tenemos que la propuesta debe garantizar el apoyo de los actores claves y ajustarse a sus sistemas de creencias, valores y marco normativo. Apremios institucionales y organizacionales. Cuando se tiene una opción de política seleccionada es necesario ver la capacidad de implementación, es decir, las capacidades y recursos con que cuentan las entidades ejecutoras como los factores del entorno que podrían afectar su correcta ejecución, para poder corregirlos y así facilitar la viabilidad de la acción política. Conforme a lo anterior, las cualidades, capacidades y modos operativos de las organizaciones públicas desempeñan un papel crítico en la determinación de la naturaleza y calidad de los procesos sociales y políticos, desencadenando en torno a las políticas públicas. Las posibilidades de acción que poseen están condicionadas tanto por sus capacidades como por las oportunidades y restricciones que el entorno les impone. En algunas ocasiones, un adecuado plan de acción que materializa la política se ve obstaculizado porque las entidades no tienen la capacidad, los recursos o instrumentos necesarios para llevarlo a cabo. Por ejemplo, es muy común que hayan estrategias de política que no se pueden desarrollar debido a que las entidades ejecutoras no tienen la burocracia capacitada requerida ni el conocimiento necesario
como es el caso de algunas políticas que se diseñan en el orden nacional y requieren ser implementadas por los alcaldes municipales, quienes no cuentan ni con el personal necesario ni con los conocimientos básicos para poder actuar frente a esta. Por último, y a manera de conclusión, tenemos la formulación de las políticas públicas dentro de la gobernanza y la ciudadanía. Este capítulo ha desarrollado los principales elementos para comprender la fase de formulación de las políticas públicas. El proceso de las políticas públicas es dinámico y está en permanente transformación, por lo cual la formulación de opciones de política que sean viables y factibles es un ejercicio analítico clave para organizar el éxito de las políticas. Se observó que la formulación de la política pública es un proceso complejo que procura la mejor estructura de gobierno y el más adecuado conjunto de acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos colectivos, los cuales han sido trazados para solucionar el problema social relevante que convocó la transformación de una política. Ahora, como se ha evidenciado a lo largo del capítulo, la formulación de una política enfrenta retos inmensos implícitos en la problemática social relevante que se está trabajando y en los entornos institucionales y sociales en los que se desarrolla.